Eras solo un muchacho cuando decidiste partir, joven, con las manos aún demasiado ásperas para lo poco que habías vivido, y con los ojos llenos de esa esperanza terca de quien cree que el amor puede vencer cualquier cosa, incluso el hambre. La vida en aquel pueblito era dura, y sabías que no podía seguir así, viendo a tu esposa compartir contigo el mismo pan seco durante días seguidos, mientras el futuro parecía escaparse un paso más cada mañana. ¿Recuerdas la última noche antes de irte? Ella dormía encogida, con el rostro medio escondido bajo la manta raída y tú pasaste un tiempo mirándola, tratando de memorizar cada línea de su cara, como si fuera posible guardar el amor en los detalles. No dijiste todo lo que querías, pero dejaste lo más importante, una promesa de volver. Prometiste fidelidad, pediste lo mismo, y te fuiste sin saber cuánto duraría aquel vuelvo pronto. Caminaste durante días. El sol quemaba tu espalda, pero lo que pesaba de verdad era el silencio. Un silencio largo, hecho de nostalgia anticipada, de dudas que crecían como piedras en el camino. No sabías a dónde ibas a llegar, solo sabías que tenía que salir bien. Así fue como llegaste a aquella hacienda. El lugar era seco, duro, pero había trabajo, y no dudaste. Hiciste una propuesta que muchos calificarían de tonta, trabajar sin salario, confiando en que algún día, al final de todo, lo recibirías todo junto. El patrón te miró en silencio durante un tiempo que pareció eterno. Luego, asintió, y ahí comenzó otro tipo de jornada, una que no se mide en kilómetros, sino en fe. Durante los primeros meses, contabas los días. Cada atardecer era una pequeña victoria, uno menos para volver. Pero el tiempo tiene una forma cruel de escaparse entre los dedos cuando se vive en automático. Al cabo de un tiempo, dejaste de contar. También dejaste de imaginar su rostro antes de dormir. No porque la olvidaras, sino porque dolía recordar. Tu cuerpo se acostumbró al trabajo, a la tierra dura, a los callos. Te levantabas antes del sol y dormías después de que desaparecía, siempre con esa misma esperanza callada, guardada en lo más profundo del pecho. Nadie sabía tu nombre, y eso no importaba. Tenías un propósito, y eso bastaba. Era como si todo lo demás, tu antigua casa, el olor a su almohada, el sonido de la lluvia sobre el tejado, estuviera en pausa, esperando tu regreso. Fueron 20 años. 20. Nunca pediste nada. Nunca te quejaste. Ni siquiera en los días en que la soledad te aplastaba en el silencio del atardecer. Seguiste delante. Y entonces, cuando sentiste que ya habías hecho suficiente, que ese tiempo había valido por toda una vida, fuiste hasta el patrón. Él te recibió con esa misma mirada serena y firme de cuando llegaste. E hizo algo inesperado. Te dio una elección. Podías llevarte todo el dinero acumulado por 2 décadas de trabajo, o podías renunciar a todo a cambio de 3 consejos. Y ahí, parado, frente a esa decisión, sentiste el peso de todo lo que habías vivido. No fue fácil, pero en algún lugar dentro de ti, algo decía que los consejos podrían valer más que el oro. Pasaron 2 días antes de que decidieras, y elegiste lo que parecía más una locura, la sabiduría. El primer consejo te pareció demasiado simple. Nunca tomes atajos en la vida. Casi te reíste por dentro, como si eso fuera demasiado obvio para haber costado 20 años de trabajo. Pero no dijiste nada, solo escuchaste. El segundo parecía un consejo de madre. Nunca cedas a la curiosidad por el mal. De nuevo, no entendiste muy bien qué quería decir, pero lo anotaste mentalmente. El tercero te tocó de una forma diferente. Nunca tomes decisiones en momentos de odio o dolor. Ese se quedó resonando en tu cabeza, tal vez porque incluso después de tanto tiempo, aún recordabas cuántas veces actuaste por impulso. Antes de partir, el patrón aún te entregó 3 panes. Dijo que 2 eran para tu viaje, y el último para compartir con tu esposa. Solo eso, ninguna despedida grandiosa, solo el camino y el silencio otra vez. Emprendiste el camino de regreso con una mezcla de esperanza y duda. ¿Seguiría ella allí? ¿Se acordaría de ti? Cada paso parecía cargar con el peso de las preguntas que evitaste hacerte durante años. Fue entonces, en una encrucijada, cuando surgió la primera prueba. Un hombre sentado en una piedra, con ropas rotas y un mapa en la mano, te llamó. Dijo que había un atajo por el bosque, que te permitiría llegar a casa en 2 días, en lugar de 5. En ese momento, tu cuerpo entero quería aceptar. La nostalgia era una ansiedad, pero entonces el primer consejo resonó en tu interior. Nunca tomes atajos en la vida. No sabías por qué, pero decidiste confiar, y seguiste por el camino largo, el mismo que venías recorriendo. 3 días después, un viajero te contó que ese atajo era una trampa. Bandidos escondidos en la maleza mataban a quienes pasaban por allí. Escuchaste eso en silencio, con el corazón acelerado.
Y pensaste, por poco. La cuarta noche, cansado y con los pies adoloridos, encontraste una pequeña posada. Era simple, con paredes de madera vieja y un fuerte olor a humo de leña y café quemado. La dueña te recibió con amabilidad y cenaste solo en un rincón, masticando despacio el segundo pan. Estaba oscuro cuando subiste a la habitación. El matraz cruchía. La sábana era áspera, pero era una cama, y solo eso ya parecía un lujo después de tanto camino. Estabas casi dormido cuando lo oíste. Un grito, agudo, desesperado, que venía del pasillo. Tu corazón se aceleró. Te sentaste en la cama, en alerta. Alguien está pidiendo ayuda, pensaste. Ya ibas a abrir la puerta cuando el segundo consejo te paralizó. Nunca cedas a la curiosidad por el mal. Te quedaste allí, inmóvil, intentando escuchar mejor. Más gritos, arañazos en la madera, pasos corriendo y luego silencio. Un silencio tan denso que parecía succionar el aire del cuarto. Pasaste la noche en vela, sudando, con los ojos fijos en la manija. Solo en el desayuno te atreviste a preguntarle a la posadera sobre lo que habías oído. Ella suspiró hondo, como quien ya ha contado esa historia muchas veces. Dijo que a veces una mujer aparecía por allí, una que gritaba por las noches, golpeaba puertas y mataba a quien se atrevía a abrir. Mucha gente ya ha desaparecido así, dijo. Y tú con el estómago revuelto. ¿Entendiste? Si hubieras cedido, tal vez ya no estarías allí. El segundo consejo, tan extraño al principio, ahora tenía un peso real. Era como si el mundo te estuviera poniendo a prueba. Y tú hasta ese momento estabas pasando. Desde entonces estuviste más atento, también más callado. Cada gesto parecía tener un nuevo significado, como si el mundo se hubiera convertido en un campo de pruebas y tú tuvieras que leer las señales con cuidado. Pero nada te preparó para lo que vino después. Cuando por fin llegaste al pueblo, el corazón te latía como la primera vez que la viste. Allá en el arroyo, con el cabello recogido de cualquier forma y una risa fácil. El tiempo parecía haberse detenido en la puerta de tu antigua casa. Todo estaba casi igual, solo un poco más desgastado. Te acercaste despacio, tratando de encontrar algo familiar. Y entonces por la ventana la viste, a ella, con un hombre, riendo. Estaban tan cerca que tu cuerpo se congeló. La rabia llegó como un puñetazo en el estómago. Una mezcla de traición, desesperación y dolor. No pensaste, solo sentiste. 20 años trabajando con las manos llenas de callos, con el pecho apretado de añoranza. 20 años creyendo en la promesa, y ella ahí con otro. La vista se te nubló. Las manos te temblaban. La puerta parecía tan cerca. Querías gritar, romper todo, preguntar por qué. Pero entonces el tercer consejo se alzó como un muro ante ti. Nunca tomes decisiones en momentos de odio o dolor. Y por algún milagro, de lucidez, te detuviste. No entraste. Diste media vuelta y te sentaste al borde del camino. Esperaste. Cayó la noche y tú aún estabas ahí, mirando al suelo, intentando entender. El desayuno al azatqueleyo siendo a ella de ahí con otro. A la mañana siguiente, te levantaste con el cuerpo dolorido y el corazón hecho pedazos, pero con la cabeza más ligera. El sol ya tocaba los tejados cuando volviste a la puerta de la casa. Golpeaste suavemente. Cuando ella abrió, sus ojos se agrandaron, como si hubiera visto un fantasma. Quedó muda por un instante y luego lloró. Ese llanto contenido que viene de un lugar antiguo. Entraste. El silencio entre ustedes hablaba más que cualquier pregunta. Entonces ella señaló al hombre de la noche anterior. Estaba ahí de nuevo, más alto que tú, con los mismos ojos que veías en el espejo desde niño. Ella habló con la voz entrecortada. Él es tu hijo. Tu mundo se detuvo. Apenas podías respirar. Sentiste que el suelo desaparecía por un momento. Tu hijo. Ella estaba embarazada cuando te fuiste. Esperó tu regreso. Crió a ese niño con la misma fe que tú llevabas mientras trabajabas en la hacienda. Y todo lo que sentiste la noche anterior, el odio, el rencor, los celos, se transformó en vergüenza. Estuviste a punto de destruir todo por un impulso. Si no fuera por el último consejo, tal vez nunca habrías descubierto la verdad. Él miraba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No sabías qué decir, pero cuando se acercó y te llamó papá, algo dentro de ti sanó. Un silencio bueno llenó la sala. No era un comienzo fácil, pero era un comienzo. Esa noche cenaron juntos por primera vez en 20 años. El pan que el patrón te había dado, el último de los 3, estaba sobre la mesa, medio olvidado. Cuando partiste ese pedazo para compartir con tu esposa, sentiste un peso diferente en las manos. Dentro de él, escondido entre las migas, estaban las piedras preciosas. 3 lingotes de oro, 10 diamantes, 2 rubíes brillando con una luz que parecía decir, tomaste la decisión correcta.
No era solo una recompensa material, era el reconocimiento de todo lo que soportaste. La prueba de que tu lealtad, tu fe y tu paciencia tenían valor. Fue un momento de silencio. Un encuentro entre pasado y futuro,